Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a Pura su amable invitación a participar en este congreso. Yo me llamo Carlos Andrés, trabajo en California State University, en el Valle Central de California. Y nuestra sesión, que trata de libros cartoneros y editoriales chicanas, yo entré en este campo, digamos, de alguna forma accidental. Fue hace exactamente 3 años, en esta misma sala, en este mismo lugar de Casa América, cuando se estaban celebrando los 10 años, el 10º aniversario de las primeras cartoneras, donde además hubo una presentación de algunas cartoneras madrileñas como Meninas Cartoneras. Había una representación de otra editorial cartonera de Sevilla, Ultramarina Cartonera. Estaba la profesora Bilbia, que tenemos aquí, hablando como especialista y como autoridad en el campo. Y entonces ese fue mi primer contacto con estas editoriales. A raíz de mi vuelta a Estados Unidos, visité Madison, la sección de colecciones especiales en la biblioteca, que tiene la colección más grande del mundo, hasta donde yo sé, de este tipo de libros. Tienen unos 1.500 ahora. Y visité varias veces ese lugar para enterarme de qué era esto de los libros cartoneros. Allí, a través de Xenia, conocí a Pura en una de sus visitas, y es ahí donde me metí en este proyecto del lado de las cartoneras. Mi primer contacto con estos libros era bastante sorprendente. Allí en el último piso de la biblioteca están los libros cartoneros, que están hechos con el cartón reciclado recogido en las calles, pero pintado a mano, con todo tipo de niveles artísticos, ¿no? Desde lo más infantil o naif algunas veces hasta lo más sofisticado que uno pueda imaginarse. Pero el contacto con estos libros tiene una serie de reglas muy estrictas. Uno tiene que coger los libros casi con guantes, se lo preparan ahí, no puede llevar bolígrafos ni tinta, le ponen los saquitos de arena para que no se tenga que tocar las páginas, porque están al lado de estos libros antiguos, algunos del siglo XVI o anteriores incluso, que hay que tocar con sumo cuidado, lo cual no deja de ser un poco paradójico, dado el carácter de estos libros. Brevemente, Xenia nos va a hablar de en qué consisten los libros cartoneros, pero a mí me gustaría señalar una característica suya. Yo creo que es uno de los datos que nos ayuda a entender la popularidad de este tipo de editoriales y cómo se han expandido desde la original en Argentina, Eloísa Cartonera, hasta casi todos los países latinoamericanos y un poco más tarde en España, donde ahora hay cantidad de estas editoriales. La característica principal que tienen estos libros es que, desde mi punto de vista, han recuperado un poco lo que Walter Benjamin llamaba el aura, que había perdido la obra de arte en la época de la reproducibilidad infinita, ¿no? Como él hablaba en un artículo de cómo en la época en la que se puede reproducir tantas obras de arte, de música, pictórica sobre todo, no era ya lo mismo el ejemplar individual de lo que había sido originalmente. Con los libros, por supuesto, desde Gutenberg, desde la invención de la imprenta, y no digamos ya en la era de Internet, el texto original, el manuscrito original ha perdido cualquier tipo de valor que hubiera podido tener en su época, y estos libros de alguna forma recuperan ese aura que los libros habían perdido, porque cada uno de estos libros es individual, no hay ninguno que sea igual a otro. Las ediciones que se hacen son, cada uno de ellos tiene su propia idiosincrasia, su propio diseño a veces. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría pasar la palabra a la profesora Xenia Bilbia de Madison. Ella, como digo, es una autoridad en las editoriales cartoneras, es autora de un libro
que se llama Academia Cartonera, Academia con K, Academia Cartonera, que indica un poco el carácter de este tipo de editoriales, de casas. Es un libro fundacional en el que se incluyen los diferentes manifiestos, lo que cada una de estas editoriales pretende ser, y conmemora un encuentro que hubo de todas las cartoneras que existían en ese momento, hace 4 años. Entonces, sin más, le dejo la palabra a Xenia Vivian. Gracias, y gracias a Pura, la visionaria, que cuando pone manos a la obra salen maravillas, ¿no? Y este encuentro. Yo voy a hablar sobre el ADN de las editoriales cartoneras, porque me di cuenta que aunque existían dos aquí en Madrid, o entre Madrid y Segovia, no se sabía mucho sobre el concepto. El concepto de las editoriales cartoneras no se presta fácilmente a definiciones. No es un movimiento, tampoco es una franquicia, no es una organización y mucho menos una compañía multinacional. Los constituyentes comparten un apellido común, pero no son familia. Llevan nombres femeninos, a muchos no les gusta que los vean como un fenómeno. Y el primer concepto de su ADN es la crisis económica en Argentina. Al principio del tercer milenio, Argentina pierde la convertibilidad, la paridad con el dólar y el peso devalúa. Corre la inflación de 35,2% y la tasa del desempleo es 25%. Cartonero. La persona que recoge el cartón de las calles de Buenos Aires para venderlo a las plantas del reciclaje. Se hace de noche después de que los ciudadanos hayan sacado su basura y antes de que es recogida. La aparición de este trabajo está relacionada a la subida del precio del papel, el hecho que a la vez destruye muchas editoriales que no pueden comprar el papel importado. El 2003, cuando se fundó Eloísa Cartonera, unas 40.000 personas recolectaban el cartón todas las noches para sobrevivir. Libros. La crisis económica del principio del siglo XXI hace que las editoriales enfoquen su producción en los bestsellers, lo que reduce la diversidad cultural y escritural. Los libros producidos por los conglomerados editoriales son convencionales, homogeneizantes, uniformes, poco experimentales y nada riesgosos. El mito fundador. En Buenos Aires, en 2003, 3 artistas, 2 argentinos y un mexicano le pasan la limosna a un cartonero que les acababa de informar que hacía 2 días que no había comido. Rechaza la limosna y les pregunta si no sería mejor que le compraran el cartón. Lo hacen atónitos y Washington Cucurto, el poeta argentino, dobla el cartón hasta tener en las manos las tapas de un libro. Eloísa Cartonera. La primera editorial cartonera es fundada en 2003 en Buenos Aires. Compraba el cartón de los cartoneros, pagándoles 3 veces más de lo que les daban las fábricas de reciclaje. Al principio en una verdulería y luego en un taller alquilado, voluntarios junto con algunos cartoneros remunerados empiezan a hacer libros. Por aproximadamente €1 venden las copias en las calles de la ciudad, ferias de libros, internet, librerías. Ponen énfasis en mantener la sostenibilidad, la autonomía y fomentar el sentido de la comunidad. A través del entusiasmo y placer de estar juntos, crear libros, reírse y compartir sus experiencias, generan lectores cómplices. Libros cartoneros. Todos los libros cartoneros tienen en común un tosco aspecto físico, portadas hechas del cartón reciclado y pintadas a mano con témpera, grapadas las páginas interiores, fotocopiadas o producidas en impresora casera y pegadas a la cubierta. Sus tiradas son limitadas y dependen de la demanda. Cada ejemplar es único. Al principio, los escritores de renombre, como Piglia, César Aira, donaban sus cuentos. Luego publican los escritores nuevos, emergentes, entre ellos muchos dedicados a la experimentación. Derechos del autor.
regalados por el autor, quien entra en el contrato social que le provee la identidad del quien apoya una causa social. En recompensa recibe algunos ejemplares y una conciencia de ser el residente legal de la comunidad imaginada. Las ganancias monetarias se reemplazan con el compartimiento del valor simbólico de la marca que Loíza Cartonera creó, lo que no significa que algunos escritores que empezaron a publicar con las cartoneras no hayan empezado a ganar la fama. Es todavía temprano para pronunciarse sobre lo que quedará para la posteridad. Los escritores como Washington Cucurto, Fernanda Laguna, Gabriela Becherman, Fabián Casas, Francisco Garamona, Denny Umpi, Ramón Paz, que es el seudónimo de Pedro Mayral, ya muy conocido, están entre los que contribuyen a la formación de la escena literaria argentina. Editoriales cartoneras. En 5 años surgen 7 editoriales cartoneras en América Latina. En Lima, Sarita Cartonera en 2004. En Santiago, Animita Cartonera en 2005. En Cochabamba y El Alto, Bolivia, Mandrágora Cartonera y Yerba Mala Cartonera. En Sao Paulo, Dulcinea Catadora. En Asunción, Gigi Cambó. Y en Cuernavaca, México, La Cartonera en 2008. En 2009, en la primera conferencia de las editoriales cartoneras en la Universidad de Wisconsin-Madison, se conocen todos los representantes de estos colectivos y se publican sus manifiestos en el libro Academia Cartonera, un ABC de las editoriales cartoneras en América Latina. 10 años después de la fundación de Loíza Cartonera, hay más de 70 editoriales en países latinoamericanos y hoy en día hay más de 150 en el mundo. Editoriales cartoneras han surgido también en Estados Unidos, España, Italia, Francia y Mozambique. En mayo de 2016, la colección de libros cartoneros de la Universidad de Wisconsin-Madison y la base de datos de las editoriales cartoneras cumplió 10 años. Y en este sentido, nuestra bibliotecaria también había tenido una visión en empezar a comprar estos libros que ninguna biblioteca en América Latina iba a poner entre sus volúmenes, y así nos hemos convertido en la colección más grande del mundo, creo, aunque todo en Estados Unidos es el más grande del mundo, pero aquí... Actualmente la colección cuenta con poco más de 1.300 ejemplares de más de 80 editoriales cartoneras localizadas en más de 20 países. Uno de los países más recientes en agregarse a nuestra colección es Cuba, con Ediciones Samandar, por ejemplo. Con respecto a la colección, este año la biblioteca de la universidad logró que la Biblioteca del Congreso aprobara el encabezamiento de materia Cartonera Books, lo cual facilitará que los usuarios encuentren estos libros tanto en catálogos en línea. Y en la base de datos también contamos con unos 900 registros visuales de los libros en la colección y 16 archivos de audio. Cada registro visual incluye imágenes escaneadas profesionalmente de las tapas junto con una descripción de cada libro. No podemos escanear los contenidos debido a la ley de derechos de autor y reproducción. Los archivos de audio contienen entrevistas a integrantes de estas editoriales y cada una está indexada para facilitar la búsqueda de información. Entonces, y lo último que quería mencionar es que la biblioteca tiene una beca modesta, pero una beca que posibilita a un investigador pasar un tiempo en Madison y hacer la investigación relacionada a esta colección. Y es la beca que Carlos había mencionado. Gracias. Bueno, a continuación me gustaría presentar al profesor Manuel Martín Rodríguez
Somos casi vecinos allí en el Valle Central de California, a escasa media hora, aunque no es hasta hoy que nos hemos conocido aquí en Madrid, ¿no? Él trabaja en la Universidad de California en Merced y es especialista en literatura chicana. Es autor de varios libros sobre el ámbito de la literatura chicana, incluido una conocida antología que tiene ya más de 20 años. Entonces, sin más, le dejo la palabra al profesor Manuel. Bueno, muchas gracias y gracias a todos ustedes por venir, a Pura por la invitación y a todo el equipo que ha organizado esto, por lo bien que todo funciona y por todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Para mí es un gran placer estar aquí. No sé si todos somos inmigrantes en Estados Unidos, pero por lo menos 2 de 3, así que... No, yo soy yugoslava. Y yo español, por eso digo que nos tengan en mente, porque no sabemos qué va a pasar con los inmigrantes en esta era que se nos avecina, donde todo es más grande. Incluso voy a ahorrarme los adjetivos sobre el presidente electo, pero en fin. En cualquier caso, lo que quiero compartir es unas ideas sobre la literatura chicana y sobre todo las editoriales. No sé si soy el último en incorporarme al grupo, pero sospecho que sí, porque es una cuestión de hace casi semanas, ¿no? Entonces, puede ser que algo de lo que diga sea muy simple o muy redundante, pero, en fin, estas son algunas de las propuestas que yo quiero traerles hoy. Y perdonen también si algunas de las cosas que digo son demasiado básicas, pero uno nunca sabe cuando habla de literatura chicana qué se conoce y qué no se conoce, ¿no? Así que lo primero es aclarar que estamos hablando de literatura producida y, en este caso, en gran parte editada por estadounidenses de origen mexicano. Incluso mis estudiantes muchas veces se confunden y me quieren hablar de los salvadoreños como chicanos, de los quién sabe qué como chicanos. No, estamos hablando de una población con origen mexicano, aunque, como saben, una población que estaba en lo que hoy es Estados Unidos antes de que el país existiera como tal. Esta literatura, por tanto, propiamente hablando, comenzaría en 1848 como pronto, porque es cuando México, el norte de México se incorpora a los Estados Unidos y se convierte en lo que hoy es el suroeste, y luego Colorado, Utah y partes de otros estados, ¿no? Pero propiamente hablando, cuando nos referimos a la literatura chicana como tal, como literatura que adopta ese nombre para sí, hablamos ya de los años de 1960 en adelante. Entonces es una cuestión terminológica muy complicada. La terminología aquí no le gusta a nadie, pero tenemos que usar algo, digamos, que nos satisfaga a todos. Entonces, técnicamente, estrictamente de 1960, en términos amplios hasta 1848, o incluso para muchos hasta el periodo colonial español. Yo mismo tengo mucha investigación hecha sobre el que considero el primer texto literario de los Estados Unidos, el poema épico o no tan épico, Historia de la Nueva México, impreso en Alcalá de Henares en 1610, pero escrito por un capitán y escritor y abogado legista que participó en la campaña y vivió parte de su vida ahí en el Nuevo México, no exactamente en Nuevo México. Una cosa que quiero plantearles, y luego volveré un poquito sobre eso, siempre muy rápido porque no tengo tanto tiempo, es que uno de los fenómenos más curiosos es que si pensamos en la literatura chicana como algo que surge en los años 60, es algo muy reciente, ¿verdad?, que va creciendo como todas las literaturas hacia el futuro, pero en nuestro caso crece casi con la misma rapidez hacia el pasado. A medida que más investigadores adoptan esa perspectiva de que las raíces de esta literatura van hasta lo colonial, se están descubriendo día a día prácticamente centenares, si no miles de textos nuevos que nos amplían de gran manera nuestro conocimiento del pasado. Eso también se aplica a la cuestión de las editoriales, ¿verdad? Y luego, en cuestiones lingüísticas, aclarar que se escribe tanto en español como en inglés, como en mezcla de ambos, y luego con fuerte presencia, según las épocas, según los sitios, los momentos, de una jerga urbana de la juventud que se llama caló, que toma muchos préstamos de nuestro caló y germanías de aquí, y también mucha presencia de lenguas indígenas. Cuando hablamos de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, que son los que renuevan constantemente esta población,
En realidad muchos de ellos son bilingües, pero no en español y en inglés, sino en una lengua indígena e inglés, mixteco inglés o cualquier cosa, ¿verdad? Traemos mucha gente de Oaxaca, de Michoacán, allí en California, y en otros estados ocurre lo más parecido, ¿verdad? Uno de los grandes mitos es que la literatura chicana se escribe solo en inglés. Digo que es un mito porque yo, que he estudiado la literatura en español con gran atención, sé que hay una cantidad ingente de textos en este idioma. Lo que pasa es que muy pocas se publican en forma de libro, porque publicar un libro, como todos ustedes saben de sobra, es mucho más caro que publicar en cualquier otro formato. Entonces muchas editoriales no se arriesgan porque no conocen bien el mercado, y solamente muy de cuando en cuando se producen grandes ventas de libros en español. Una de las grandes innovaciones y uno de los grandes momentos en ese circuito de ventas fue cuando Arte Público Press decidió vender algunos de estos libros no en librerías sino en supermercados. Entonces la gente que habla español, que va a los supermercados, compraba los libros ahí en la caja fácilmente. Esa antología que mencionó Carlos se publicó, para gran sorpresa mía y del editor, aquí en Fundamentos en Madrid en el año 95, y todos pensamos que duraría 1 o 2 años, pero lleva en prensa desde entonces, o sea, 21 años ahora, porque precisamente como hay tan pocos textos publicados, los pocos que hay se valoran mucho. Pero sí quiero compartir un dato con ustedes que me dio el editor Canelos, el jefe de Arte Público Press, a mí y a muchos participantes de la misma conferencia. En el año 96, Arte Público Press, 2006, recibía 2.000 manuscritos al año, el 40% en español. Es decir, estamos hablando de 800 manuscritos de tamaño libro en español recibidos cada año. De esos se publicaban 2 o 3. Quiere decir que la literatura, si uno piensa en lo publicado solamente, el volumen de obras en español es mínima, pero si uno piensa en lo que realmente existe, es amplísima. Y luego hablaré un poquito más sobre por qué me parece eso importante. En primer lugar, por el problema de la ausencia de visibilidad, ¿verdad? Todo el mundo ve las obras en inglés, muy poca gente vemos las obras en español. Y sobre todo porque esto nos lleva, en nuestro caso concreto, a valorar mucho las imprentas de que alguien habló ayer también, que no tienen catálogo editorial, pero que son las que publican muchos de estos libros en español, sin sello propio, ¿verdad? Alguien llega y paga el libro y ahí se imprime y ya. Así que para nosotros creo que va a ser muy importante estudiar las imprentas, ¿verdad? Bueno, no sé qué pasó aquí, pero salieron todas de golpe. En el caso de la literatura chicana, esa asimetría y esa importancia de las imprentas que dije, además hay que añadirle un factor que creo que es importante, y es que así como en las cartoneras el factor artístico es muy importante, en el caso de las editoriales chicanas también hay que tener esto en cuenta durante una época, porque tanto la literatura como el arte se producen de una manera muy militante, ¿verdad?, para traer la cultura a la gente, y entonces hay libros que son en los que es tan importante el contenido artístico como el literario, ¿no? Combinan literatura y fotografía, literatura y pintura, pero no tanto como ilustración, sino como un diálogo artístico que refleja cuestiones de la identidad chicana. En cuanto a las características de la edición en este ámbito, las cosas que nos favorecen y nos complican la tarea, hay que tener en cuenta que tenemos que hablar de un marco transnacional, sobre todo en el caso de la literatura en español, puesto que es muy difícil publicar en Estados Unidos. Muchos escritores van a México a publicar. Según las variantes del proceso político en México, en algunos sexenios, el gobierno se interesa en mexicanizar a estos autores, se conceden premios, se publica su obra en editoriales universitarias, etc. En ese caso, tenemos que tener en cuenta que hay mucha obra publicada fuera de Estados Unidos, pero que es literatura chicana. Este mismo caso de la antología que yo mencioné, ¿verdad? Tenemos la cuestión del plurilingüismo, y como yo mencionaba ayer en una de las sesiones de la tarde, ¿verdad? Hay que pensar qué hacemos con eso, ¿no? Si solamente vamos a prestar atención al español, o cómo vamos a incorporar en una entrada general la mención de las obras que publican en inglés, algunas que publican incluso exclusivamente en caló, etcétera, etcétera. También notar la particularidad que de todos los grupos que estamos hablando aquí,
por lo que yo sé, por lo menos en el presente, creo que es la única literatura que no tiene ninguna vinculación institucional. Es decir, no hay gobierno regional, autónomo, comunidad autónoma, ni nada. Es decir, una literatura que se desarrolla casi en contra de las instituciones durante mucho tiempo, ¿no? Esta idea de que gran parte del pasado literario nos es desconocido, esta me parece la más interesante a la hora de este proyecto, porque si podemos conectar con el gran proyecto de recuperación de obras del pasado, eso nos va a abrir la puerta a muchas editoriales que ni siquiera tal vez conocemos, muy pequeñas obviamente, y precisamente porque se descubren más y más, vamos a tener que estar muy alerta al pasado, no solo al presente, ¿verdad? Mencionar también que hay una gran variedad de editoriales. En uno de mis libros yo hago la comparación entre lo que llamo The Market y la marqueta como los chicanos le llaman al mercado, ¿verdad? Que es The Market, y cómo se ha producido en fechas recientes una división en la publicación. A medida que las grandes editoriales del este empiezan a publicar a escritores chicanos, más y más estos escritores se convierten o mejor dicho, encuentran públicos no chicanos, pero mucha gente en las comunidades de origen mexicano ya no se interesa por estos autores, sino que buscan a otros y se crean editoriales más pequeñas que satisfacen esa demanda. A eso es a lo que le llamo la marqueta, ¿no? Son editoriales como Calaca Press, por ejemplo, que publica exclusivamente para públicos chicanos. Bueno, ya desapareció, obviamente, por razones editoriales. Hay un buen número de lo que llamamos microeditoriales que publican muy poco y muy pocos libros, muchas editoriales de ámbito solamente local y después muchísimos libros autopublicados o en una modalidad que también se mencionó ayer de crear un sello propio que en realidad no existe, ¿no? Para la edición de 1 o 2 libros cuando muchos. Hay muy pocos recursos que existan sobre la cuestión editorial. Este libro mío, yo creo que hasta donde yo sé y donde saben los que están en el campo, fue el primero que se ocupó realmente de las editoriales y fue hasta cierto punto un proyecto fallido porque empezó como un libro que iba a ser sobre las editoriales, pero fue tan difícil recabar información que acabó convirtiéndose en un libro sobre la historia de la lectura. Yo hice un cuestionario muy extenso que mandé a todas las editoriales chicanas, 2 me contestaron. Andando el tiempo, conocí a un editor en un congreso y me dijo, oh, usted es el que mandó ese cuestionario, no sabe cómo nos ayudó, no teníamos ni idea de lo que era una editorial, hicimos todo lo que usted decía en el cuestionario. Bueno, yo tampoco sabía mucho sobre las editoriales, así que Dios nos coja confesados a todos, ¿no? El segundo de Rosales, Thinking en Español, lo puse porque tiene 2 entrevistas muy buenas con los 2 principales editores. Y de Alison Fagan, que acaba de salir el año pasado, me da mucho gusto porque continúa en buena parte mi trabajo, ¿no? Así que siempre es bueno ver que la cosa se mueve. Hay muy poco más, al final les daré una imagen, una diapositiva con algo más de bibliografía, pero muy poco, todo está por hacer. Incluido el censo de las editoriales, que en parte ya le envié a Pura con las principales editoriales, pero a las que se pueden añadir muchas. Entonces volvemos a esa cuestión que discutíamos ayer en la tarde de cuáles son más relevantes, más importantes, más necesarias y cuáles no son quizás tan urgentes, ¿no? Y aquí un pequeño listado de lo que habría que cubrir, ¿verdad? Estamos hablando de prensas del siglo XIX que normalmente están asociadas con periódicos, pero que publican también libritos. El caso más fascinante es El Faro. Yo conseguí comprar los archivos de esta editorial del sobrino del editor y tengo todo eso en mi casa, ¿no? Entonces esta es la primera entrada que voy a hacer porque es la más fácil, ¿no? Habría que tratar las editoriales que no son chicanas pero que publicaron a escritores chicanos. Aquí estamos en este terreno un poco más raro, ¿verdad? Estamos hablando de la edición chicana o de la edición de la literatura chicana, el mismo caso que se planteaba ayer. Un grupo muy importante son las llamadas editoriales del México de afuera. Con la Revolución Mexicana muchos intelectuales se van a Estados Unidos, fundan editoriales. La más importante, la Casa Editorial Lozano de San Antonio, a la que sin duda hay que dedicarle espacio y tiempo. Y luego muchas imprentas que publicaban un librito de cuando en cuando alguien se los encargaba. En el siglo XIX, aquí la más importante me parece Orientación,
y que es la que también conozco mejor, porque está por salir una edición mía rescatando obras de un poeta que publicó como orientación su primer libro. Y luego ya hablamos de las editoriales propiamente chicanas a partir de los años 60-70, Quinto Sol, que ya desapareció, Arte Público, que es la más conocida, e incluso de editoriales dedicadas a segmentos específicos, como Corima Press, que es una editorial para literatura gay y lesbiana. Y por supuesto, soportes no tradicionales, tenemos libros en editoriales cartoneras, en internet, muchos en formato electrónico, etc. Todos esos manuscritos en español acaban tarde o temprano en uno de estos formatos no tradicionales. Muy poca información sobre los editores, también se habló ayer de esto. Las únicas memorias que tenemos de un editor chicano es esta de Octavio Romano, el editor casi legendario de Quinto Sol, pero aquí en confianza les digo una persona, a non-reliable narrator, que da una información que hay que tomar con pinzas. Yo tuve la ocasión de entrevistarlo cuando el proyecto de Life in Search of Readers era todavía una historia de las editoriales, y me dio unos datos tan disparatados que la verdad no me fío. Y a esto mismo le llama sus memorias geriatric food, ¿no? O sea, dando cuenta de que la mente va fallando un poco, ¿no? Pero en cualquier caso son las únicas que tenemos y hay que valorarlas bastante, ¿no? Entonces, objetivos a corto y medio plazo del grupo. Sé que existen ya algunas entradas que espero ver pronto, pero obviamente hay que formar el equipo. Esto no va a ser fácil porque las demandas académicas en Estados Unidos dan muy poca puntuación a este tipo de trabajo, pero yo creo que hay suficiente interés como para captar a algunos colegas. Habría que configurar el listado definitivo. La C quiere decir corto, ¿no? Objetivo a corto plazo, si se preguntan qué es eso. Y por supuesto, creo que sería bueno incorporar a corto o medio plazo ejemplos de los tipos principales de entrada para que los candidatos, digamos, a sumarse vean con más claridad de lo que estamos hablando, no solo en un contexto general, sino en el campo chicano, ¿no? Una entrada sobre editorial, imprenta, que ya existe, según sé, imprentas y talleres de impresión, semblanzas de editores, y tal vez sería bueno también enlaces a recursos que ya existen. Tanto Canelo como Gary Keller, que es el otro gran editor de Bilingual Press, han conseguido muchas entrevistas a lo largo de su carrera, y eso podríamos usarlo muy bien, ¿verdad? Sin fecha fija, quiero proponer dos objetivos. Participar en las áreas transversales, literatura infantil y juvenil, es uno de los segmentos que más crece en el ámbito de la literatura chicana. Hay editoriales pioneras, digamos, Almadén, en los años 70, prácticamente la única que publicaba. Children's Book Press se empezó también en los 70. Trucha Publications, una pequeñísima editorial, pero pionera en este ámbito. Y luego sellos de otras editoriales existentes como Piñata Books, que lo publica Arte Público Press. A mí este es un campo que me fascina porque llevo 16 años en el jurado del único premio de literatura infantil chicana que existe. Entonces, estoy muy al tanto de todo esto y creo que es uno de los campos con más futuro, ¿no? Creo que también sería posible establecer vínculos con recursos ya existentes. Por ejemplo, yo tengo en permanente desarrollo, porque esto lleva mucho tiempo y yo no lo tengo, una historia visual de la literatura chicana, o que es más bien una bibliografía visual de la literatura chicana, que ahí tenemos las portadas de todos los libros publicados por escritores chicanos, ¿verdad? Y eso se podría, si se hace bien luego más adelante, los metadatos, ¿verdad?, fácilmente agrupar por editoriales y ver la historia de cada editorial, ¿no? Más andando el tiempo. En cuanto a las sugerencias que se nos piden para el portal, obviamente creo que conviene potenciar al máximo el contenido visual, ¿no? Es lo que más atrae a los no especialistas. Reforzar los enlaces, hay mucha, en mi campo por ejemplo, hay mucho a los que nos podemos conectar, Latinoteca y muchos otros portales grandes. Creo que sería bueno tener algún tipo de foro o medios alternativos para recabar retroalimentación, ¿verdad? Información de los usuarios.
Y en mi caso, en nuestro caso, potenciar las conexiones con el portal de literatura chicana que ya existe en la Biblioteca Virtual Cervantes y que nos quita grandes dolores de cabeza si no vamos a trabajar con las revistas. El portal de literatura chicana tiene muchas de estas revistas digitalizadas. Por último, un poco más de bibliografía. El libro de Coronado ha salido con grandísimo éxito hace apenas ya 3 años, no tan apenas. Es el mejor libro que tenemos sobre el siglo XIX. Y luego el único que no les he mencionado es que edité yo, With the Book in the Hands, que surge de 3 o 4 macro proyectos que yo tengo sobre la historia de la lectura y de los lectores chicanos. Entonces ahí se compilan varios de esos trabajos. Y con eso, pues nada más, muchas gracias. Bueno, si tenemos todavía un poquito más de tiempo, a mí me gustaría invitar a nuestros ponentes a que compartan un poco de sus estrategias a la hora de reclutar autores de semblanzas, cómo está el proceso y cómo lo piensan llevar a cabo. Bueno, mi equipo ya ha enviado como 25 o 30 semblanzas. Y lo peor que me puede pasar en la mañana cuando abro el correo electrónico es encontrar un mensaje de Paco Fuster que me dice que algo no está bien con el formato, pero se arregla, bueno, en unos días. He trabajado, mi equipo, bueno, como tengo varios estudiantes, es un programa grande de estudiantes de posgrado que están interesados en trabajar en este proyecto. Entonces trabajo con ellos, pero también he reclutado estudiantes de pregrado que tan pronto como que al descubrir sobre el proyecto, sobre las editoriales cartoneras, se infectan de alguna manera con este virus y quieren participar. Entonces también tengo varias semblanzas hechas por ellos y luego también he conseguido reclutar entre colegas como Carlos en cuanto a la producción. Así que yo creo que estoy en muy buena posición ahí, teniendo la biblioteca que tiene una extraordinaria colección. Y luego, a través de los viajes que hago por América Latina, de establecer contactos con otras cartoneras y conseguir ejemplares tanto para la biblioteca como para mi colección personal. Entonces vamos muy bien en cuanto a la producción y ya hay colgadas en línea como yo creo que 5 o 6 semblanzas. Manuel, ¿quieres añadir? Sí, bueno, yo, en fin, todo esto es, como dijo alguien ayer, vender humo, ¿verdad? Porque todavía no he empezado a reclutar, quería venir primero aquí, conocer bien el proyecto y todo, pero no creo que las dificultades sean insuperables. Como mencioné, lo más complicado es cuando la gente dice, pero ¿y esto dónde se va a publicar? ¿Y cuánto me va a contar en la próxima evaluación de méritos y tal? Yo creo que una estrategia fácil en este caso también es incluir a los estudiantes de maestría, de doctorado, ¿verdad? Que no tienen esta presión todavía. Y me parece que también se pueden explorar formas híbridas, ¿no? Es decir, invitarlos a participar en un proyecto que incluya un artículo más largo, más académico, con vistas a un libro, pero que a la vez de ahí surja una o varias de estas semblanzas que necesitamos, ¿no? Entonces, yo creo que son las maneras en que yo voy a explorar esa comunicación. El mundo académico es como es, entonces también hay quien le debe a uno favores, entonces eso también, uno puede torcer brazos que ya le torcieron a uno, ¿no? Entonces, me imagino que también reclutaré a varios de esta manera. Pero en general, bromas aparte, yo creo que el interés va a ser muy grande porque desde que se publicó ese libro mío en el 2003 hasta ahora, el interés por la lectura y la edición ha crecido muchísimo. No quiero decir que porque se publicó mi libro, sino porque son tendencias naturales, ¿verdad? Ha crecido muchísimo el interés, entonces hay mucha más gente con la que contactar y
y a la que reclutar, ¿no? Hay bastantes colaboradores en Estados Unidos. Sí. Y el país, claro, también es grandísimo, ¿no? O sea, si fallamos ahí es para dedicarse a otra cosa. Bueno, pues muchas gracias.